Jesús lloró, y nadie se dio cuenta. No fue en Getsemaní, ni en la cruz, fue antes, frente a una ciudad que lo rechazaba con sonrisas en los labios y muerte en los planes. Y lo que él vio en ese momento puede ser exactamente lo que ve hoy. Mientras todos lo miraban como a un profeta más, Jesús miraba a Jerusalén como un padre que ama y sabe que su hijo está a punto de perderse. El llanto de Jesús no fue debilidad, fue el desahogo de un Dios que ama y no es amado de vuelta. Si este comienzo ya te tocó, espera a entender lo que hizo que el corazón de Jesús se rompiera en silencio. Quédate hasta el final. No fue en un momento de dolor físico, no fue por los clavos ni por la corona de espinas. Jesús lloró por causa de una ciudad. Estaba frente a Jerusalén, el lugar donde la fe debía florecer, donde los corazones deberían estar enfocados en Dios, donde el templo brillaba, pero solo por fuera, porque por dentro todo ya estaba seco. Él miró y lloró, no con lágrimas de desesperación, sino con un llanto que solo el amor más puro puede derramar. Jesús no lloró por él, lloró por un pueblo que no quería ser salvado, por una ciudad que mataba a los mensajeros y ahora mataría al propio Hijo. Y mientras el cielo seguía azul, mientras las casas conservaban sus tejados intactos, mientras el comercio seguía en movimiento, Dios estaba allí, en carne, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedes imaginarlo? El Creador, llorando ante la creación, el Eterno, herido por corazones que Él mismo formó. Jesús lloró aquel día, y nadie lo notó, pero el cielo entero lo sintió. Jerusalén era conocida como la ciudad santa, pero ese día Jesús la llamó asesina, no por rabia, sino por verdad. ¿Puedes imaginar eso? Una ciudad entera, llena de religiosidad, pero vacía de arrepentimiento. Jesús miró desde lo alto del monte y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. La ciudad que debía recibir al Mesías con honor, ya preparaba la cruz. Es el momento en que entendemos que no son los pecados escandalosos los que más alejan de Dios, sino el orgullo disfrazado de santidad. Jerusalén creía estar cerca, pero estaba ciega, ciega por tradición, ciega por autopreservación, ciega porque prefería el control de la religión a la rendición de la fe. Jesús lloró ante una ciudad que lo sabía todo sobre Dios, menos cómo amarlo de verdad. ¿Y cuántas veces también nosotros nos volvemos como ella? Cumplimos rituales, decimos las palabras correctas, mantenemos las apariencias, pero cerramos la puerta justo en el rostro de la gracia. Jerusalén rechazó a los profetas y ahora rechazaba al propio Hijo de Dios. Pero lo más aterrador es que la ciudad no parecía hostil. Sonreía, cantaba, se reunía en el templo y aún así preparaba la muerte del amor. Jesús no lloró por las piedras, lloró porque sabía que allí el corazón del pueblo ya no latía por Dios. Y tal vez, aún hoy, Él siga llorando por templos llenos y almas vacías. A veces la peor tragedia no hace ruido, comienza en el silencio, en el desvío sutil, en la distracción disfrazada de rutina. Y fue exactamente eso lo que Jesús vio cuando miró a Jerusalén, un silencio espiritual que nadie más notaba. El peligro no estaba en los enemigos al acecho, estaba en la ceguera de quienes creían estar demasiado seguros como para caer. Jesús lo sabía, sabía que pocos años después esa ciudad sería destruida. Los muros caerían, el templo sería quemado. Las voces que hoy se burlaban llorarían en desesperación. Y aún así, Él no celebró la justicia, lloró por ella. Porque cuando se acerca el juicio, quien ama de verdad no señala con el dedo, siente el dolor. Jesús veía el futuro, veía el fuego extendiéndose, veía a las madres corriendo con sus hijos, veía a los soldados rodeando las puertas, pero lo que más dolía es que todo eso podía haberse evitado.
Jerusalén tuvo la oportunidad, tuvo a los profetas, tuvo las señales, tuvo al mismo Dios caminando por sus calles, pero eligió cerrar los ojos. Y cuando el cielo guarda silencio, es porque el grito de la conciencia ya no encuentra espacio en los oídos. ¿Cuántas veces vino la advertencia de forma suave? ¿Cuántas veces habló Dios en lo íntimo? ¿Cuántas veces susurró el Espíritu antes de que llegara la tormenta? Ese día, mientras todos seguían con sus rutinas, Jesús lloró por un futuro que solo Él veía. Y lloró porque sabía, el peor dolor no es el que viene de afuera, es el que pudo haberse evitado si el corazón hubiera escuchado a tiempo. No toda lágrima moja el rostro, algunas caen por dentro. Son las lágrimas silenciosas que brotan cuando el alma reconoce lo que está a punto de perder. En aquel momento frente a Jerusalén, Jesús no gritaba, no pronunciaba discursos encendidos, no amenazaba. Él simplemente lloraba. El Hijo de Dios, con toda autoridad en sus manos, prefirió llorar antes que forzar a alguien a creer, porque el amor verdadero nunca invade, espera en la puerta, incluso cuando sabe que no será abierta. Jesús lloró por personas que ni siquiera sabían que necesitaban salvación, por corazones que confundieron religiosidad con intimidad, por líderes que conocían las Escrituras, pero no reconocían la voz del autor. Él miró la ciudad y vio bodas celebrándose, niños jugando en las calles, gente yendo al mercado. Todo parecía normal, pero en el cielo algo se estaba desgarrando. Aquel era un llanto profético, no era sentimentalismo, era el dolor de un Dios que ama tanto que aún sufre al ver a alguien alejarse de su propia salvación. Y quizás esta sea la parte más difícil de entender. Dios no endurece el corazón de nadie, pero respeta cuando el corazón se endurece por sí solo. ¿Cuántas veces Él se acercó? ¿Cuántas veces habló en voz baja mientras todo alrededor gritaba? Jesús sabía que sería rechazado, sabía que sería crucificado, pero aún así lloró. Y quizás Él siga llorando, no porque sea débil, sino porque amar de verdad siempre cuesta algo. Él estaba frente a la ciudad, pero veía mucho más allá de las murallas. Veía los días que vendrían, los gritos, la sangre, las casas en ruinas y el templo en silencio. El lugar que fue hecho para llevar la presencia ahora sería un escombro, y aún así nadie lo notaba. La gente seguía con sus rutinas, demasiado ocupada con la vida, como para darse cuenta de que la eternidad estaba a la puerta, y la ignoraron. No fue el odio lo que alejó a Jerusalén de Dios, fue la indiferencia, porque el amor rechazado duele, pero el amor ignorado sangra en silencio. Lo que más dolía a Jesús no era el futuro trágico, era saber que todo eso podía haber sido diferente, si lo hubieran escuchado, si hubieran reconocido el tiempo de la visitación. Pero estaban ciegos, ciegos por el poder, ciegos por la comodidad, ciegos por una fe heredada, pero nunca verdaderamente vivida. Y cuando la fe se convierte en tradición sin transformación, el templo sigue en pie, pero Dios ya no es escuchado dentro. Jesús no se sorprendía por la cruz. Él sabía que vendría, pero eso no lo volvió frío, ni indiferente. Él sintió cada rechazo, cada negación, cada oportunidad desperdiciada, porque quien ama de verdad no se protege del dolor, lo carga. Y quizás esa sea la parte que más nos confronta. El llanto de Jesús fue la respuesta divina a un pueblo que prefería vivir sin hacerse preguntas. Porque cuando el alma deja de hacerse preguntas eternas, empieza a morir en silencio. Y mientras él miraba aquella ciudad, algo quedaba claro. El mayor juicio de Dios no es cuando castiga, es cuando se retira, cuando deja al hombre seguir solo, con sus propias decisiones. Porque el amor de Dios nunca aprisiona, pero la libertad sin dirección se convierte en ruina. Jesús sabía que Jerusalén era una ciudad que mataba a los profetas y apedreaba a los enviados. Y aún así, Él vino.
Aún así, él amó, aún sabiendo el final. Porque el amor verdadero no depende de la respuesta, simplemente se entrega. Y por eso, él lloró. Lloró porque vio a un pueblo rodeado de religión, pero vacío de revelación. Gente que se arrodillaba en el templo, pero cerraba el corazón en la calle, que cantaba himnos, pero no vivía lo que decía. Y quizás lo más aterrador de esta historia no es el pecado evidente, es la frialdad disfrazada de santidad. ¿Cuántas veces también somos así? Conocemos las promesas, pero ignoramos la presencia. Pedimos milagros, pero olvidamos la intimidad. Y Jesús sigue mirando, sigue esperando, sigue llorando. Porque el juicio no comienza con la destrucción externa, comienza con la sequedad interna. Cuando el corazón ya no arde, cuando el alma se acostumbra a escuchar sin obedecer, cuando la lágrima de Jesús se vuelve solo una imagen y no un espejo. El llanto de Jesús no fue un momento aislado, fue un grito silente de un corazón que siempre amó más de lo que fue amado. Y quizás por eso todavía pesa hoy, porque no era solo por Jerusalén, era por todos los que, a lo largo de la historia, seguirían repitiendo el mismo error: valorar el templo pero despreciar al Dios del templo. Mientras la ciudad se distraía con fiestas, mercados y rituales, el Salvador estaba a la puerta. Y nadie lo notó, nadie lo invitó, nadie interrumpió la rutina para escuchar el silencio que venía de sus ojos. Y ese quizás sea el detalle más aterrador. Jesús puede estar llorando, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece normal. Solo que el juicio nunca llega de repente. Comienza cuando nos volvemos insensibles al llanto de Dios, cuando el ruido de la vida apaga el sonido de la eternidad, cuando dejamos de discernir que no todos los días el cielo se acerca a la tierra de esa manera. Jesús estaba allí, con la eternidad en los ojos y la compasión en el pecho, y aún así nadie lo vio, nadie lo percibió, porque los ojos espirituales ya estaban ciegos desde hace mucho. Y cuando el alma pierde la sensibilidad, incluso el llanto de Dios puede pasar desapercibido. Y quizás la pregunta más honesta sea: ¿acaso hoy también estamos perdiendo ese momento? ¿Será que Él sigue llorando y nadie lo oye? Y allí, con los ojos llenos de lágrimas, Jesús no solo veía el presente, Él veía el futuro. Veía las puertas de aquella ciudad siendo derribadas, veía madres llorando por sus hijos, veía templos en ruinas, calles en llamas, gritos donde antes había alabanza, y eso le partía el corazón, no porque fuera inevitable, sino porque pudo haber sido evitado. La profecía estaba delante de ellos, en carne y hueso. El Mesías, el Cordero, el Príncipe de Paz, había venido a ellos, pero Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación. No fue la espada de Roma la que condenó a la ciudad, fue la ceguera de un pueblo que eligió seguir adelante, como si Dios nunca hubiera pasado por allí. Y esa es la herida más profunda del llanto de Jesús. No es el juicio sobre los rebeldes, es el rechazo por parte de los que decían amarlo. No fue el mundo lo que más lo hirió, fue la indiferencia de los de dentro, aquellos que tenían la palabra en los labios pero no en el corazón. ¿Cuántas veces también Él pasa hoy por nuestras puertas y no es reconocido? ¿Cuántas veces el cielo se inclina y simplemente no lo notamos? El tiempo de la visitación de Dios no siempre viene con truenos o milagros. A veces Él solo llega y observa, esperando una respuesta. Y si el silencio es todo lo que Él encuentra, quizás llore otra vez. Pero lo que Jesús vio en esa ciudad no eran solo piedras sobre piedras, eran personas, corazones, historias que serían destrozadas junto con los muros. Él no lloraba por los edificios, lloraba por las almas, porque cada lágrima suya tenía un nombre, cada suspiro contenía un rostro. Veía a los líderes religiosos orgullosos, a los jóvenes distraídos, a los padres demasiado ocupados, a los hijos alejados, y aún así los amaba a todos. No había rabia en el llanto de Jesús, había dolor, el dolor de quien ofreció todo y recibió silencio a cambio, el dolor de un amor rechazado. Y quizás
Eso sea lo más profundo de este momento. El llanto de Jesús no fue porque Él fue herido, fue porque sabían que se estaban hiriendo, y aún así eligieron continuar. Y esa elección sigue ocurriendo hoy, cuando ignoramos el llamado, cuando postergamos el arrepentimiento, cuando nos acostumbramos a la gracia como si siempre estuviera garantizada. Pero hay visitas que solo ocurren una vez, hay ventanas que se cierran, y cuando la oportunidad se va, puede llevarse lo que nunca volverá. El llanto de Jesús en Jerusalén resuena hasta hoy, porque no era solo por una ciudad, era por mí, por ti, por todos los que todavía creen que tienen tiempo, pero no saben que la eternidad ya está esperando justo afuera. Jesús bajó del monte, pero no bajó solo. El peso de lo que había sentido aún estaba sobre sus hombros. Mientras los discípulos trataban de entender, mientras el pueblo continuaba su día, mientras la ciudad seguía en su rutina, el cielo se había conmovido, pero la tierra no lo percibió. El contraste era abrumador. El Salvador lloraba y el mundo sonreía ajeno. Y quizás esa sea una de las imágenes más fuertes de la vida. Dios conmovido por corazones que ya no sienten. El llanto del cielo pasando desapercibido entre los compromisos de la agenda. El suave toque del espíritu ignorado por quienes prefieren el ruido de la multitud. Porque no toda caída comienza con rebeldía. Algunas comienzan con indiferencia. ¿Cuántas veces estamos tan enfocados en nuestros propios planes que ni notamos la presencia de Él tratando de alcanzarnos? ¿Cuántas veces Jesús se acerca y miramos hacia otro lado? Él no fuerza, no invade, pero observa. Y cuando no encuentra espacio, no grita, llora. Y quizás aún esté llorando. Y en ese silencio lleno de lágrimas había algo que muchos no entendieron. El juicio no vendría por falta de religiosidad. Jerusalén tenía el templo, tenía los sacrificios, tenía los rituales, pero había perdido lo esencial, el corazón vuelto hacia Dios. Había apariencia, pero no había arrepentimiento. Había movimiento, pero no había transformación. Y por eso Jesús lloró, porque la ciudad no estaba vacía, estaba llena de religión y vacía de amor, llena de palabras y escasa de entrega, llena de tradición y lejos de la presencia. El templo funcionaba, pero el corazón de las personas ya no lo reconocía. Y lo que más duele es que eso aún sucede hoy, cuando cantamos, predicamos, participamos, pero olvidamos sentir, cuando sabemos todo sobre Dios, pero no nos dejamos tocar por Él, cuando decimos Señor, Señor, pero cerramos la puerta cuando Él llama. Jesús no lloró por los pecados de quienes no sabían, lloró por la frialdad de los que creían saberlo todo, lloró por quienes perdieron la sensibilidad, pero seguían creyéndose correctos, lloró porque amaba. Y cuando el amor es ignorado, el llanto es inevitable. Jesús siguió su camino hacia la ciudad, no para ser aclamado, sino para ser rechazado, no para ser coronado, sino para ser crucificado. Y aún, sabiendo todo eso, Él continuó, porque el amor verdadero no retrocede ante el dolor, enfrenta, permanece, se entrega. Cada paso que Jesús daba era una elección consciente. Sabía quién lo esperaba, sabía quién lo negaría, sabía quién lo traicionaría, pero aún así, amaba a cada uno. No había odio en su pecho, había propósito, no había venganza en sus ojos, había redención. Y quizás esa sea una de las escenas más poderosas de la historia. Un Dios que llora, pero no se rinde. Un Salvador que ve la frialdad de los hombres, pero aún así se deja herir por ellos. No vino a vencer con fuerza, vino a conquistar con amor, y el amor siempre llora antes de ser crucificado. Mientras muchos esperaban a un Mesías guerrero, Él venía como un cordero. Mientras esperaban conquista, Él traía rendición. Mientras buscaban poder, Él ofrecía lágrimas, porque solo el amor verdadero tiene el coraje de llorar por quienes aún van a herirlo. Y entonces,
Jesús llegó a la ciudad, no como rey entronizado, sino como un hombre invisible a los ojos apurados. Entró, y pocos lo notaron. Lloró, y nadie lo consoló. El cielo se partía por dentro, mientras los corazones permanecían distraídos. Pero en ese llanto estaba la semilla de la salvación. En esas lágrimas, la respuesta a todo el vacío. Porque lo que Jesús vio en esa ciudad es lo que sigue viendo hoy. Personas que Él ama profundamente, pero que siguen sin notar su presencia. Él todavía camina entre las calles del alma. Todavía observa corazones. Todavía susurra en silencio: si tan solo supieras lo que te trae la paz. Y quizás por eso aún llora. Pero si tú has oído ese llanto, si has sentido ese llamado, si esta historia ha hablado con tu alma, no la ignores. Suscríbete a este canal. Aquí revivimos lo que la Biblia revela y lo que el silencio de Dios aún intenta decir. Porque mientras muchos oyen el canto del gallo, pocos escuchan cuando el cielo llora.